Bueno, y mientras Donald Trump está tratando de impulsar un fin para esta guerra de más de 3 años entre Rusia e Ucrania, no logra llegar a un pacto, ¿no? para que el cese al fuego sea finalmente algo permanente. Ha habido algunos intentos, ha habido también algunos generar algunos tipos de acuerdos que permitan cierta dinámica por parte de Vladimir Putin de aceptar estos pactos, pero por ahora todo está muy en pañales, ¿no? En términos de cuánto es que lo que se puede llegar a generar en términos concretos, ¿no? La materialización de aquellos planes. Y de hecho, dentro de este calendario que Donald Trump se había impuesto, que no ha llegado de todas maneras a buen puerto, es que, de acuerdo a la cadena NBC, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que está muy enojado, incluso furioso, esos son los términos que utiliza la NBC para hablar de Donald Trump cuando menciona a su homólogo ruso, a Vladimir Putin, que había cuestionado también el liderazgo de Volodymyr Zelensky en Ucrania. Hay allí entonces voces de algún acuerdo que puede quedar incluso inconcluso o al menos trabado, ¿no? Luego de estas declaraciones que ha publicado la cadena NBC. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en este conflicto, del rol de Donald Trump, con Diego Rojas, quien nos acompaña ya en el contacto, proveniente de los estudios internacionales del CEIUC. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Atentos a lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania y también con esta negociación de un Vladimir Putin de un Donald Trump, quiero decir, que ha vivido varias etapas, ¿no? Dentro de este conflicto y varias fases en las que se le ha visto en algún momento muy ligado a la figura de Vladimir Putin, como un negociador que había prometido terminar con esta guerra en 48 horas. Después había citado a Zelensky a la Casa Blanca en una reunión que también fue muy comentada, incluso por lo áspero del tono entre Zelensky y Trump. Y luego, bueno, las tratativas incesantes por parte del presidente estadounidense de llegar a un fin de la guerra y que ahora están en este nuevo estadio, ¿no? Con un Trump que dice estar muy enojado aparentemente con Vladimir Putin por la dilación que hay también de estos acuerdos. ¿Cómo se puede leer finalmente a este liderazgo, esta posibilidad de mediación y en el momento en el que estamos? Bueno, es bastante complejo desde el principio entender de que la guerra de Ucrania se podría resolver tan rápido como Donald Trump lo prometía cuando hacía campaña y específicamente cuando ya asumió el mando, principalmente por lo complejo que efectivamente es poder negociar tanto con la parte rusa como con la parte ucraniana. Son puntos muy sensibles que es difícil que se puedan generar concesiones en un corto plazo, como era lo que pretendía hacer Donald Trump. Además tenemos que entender también la retórica con la que tomó la negociación el presidente Donald Trump, siendo medianamente hostil en algunos aspectos, en primer parte con Ucrania y sobre todo con el coste que ha tenido la guerra. Y ahora con un quizás un potencial protoaliado, por así decirlo, como era Vladimir Putin en algún minuto, con un líder que tiene una llegada distinta a lo que podría haber sido otros liderazgos en Estados Unidos, pareciera que también hay una traba importante, y esto específicamente también tiene que ver por las dinámicas que del pueblo ruso y sobre todo el liderazgo de Vladimir Putin tienen todavía sobre los territorios ocupados en Ucrania. Esas son cosas que es difícil de zanjar y que pareciera que incluso con esta nueva herramienta que tiene el presidente Donald Trump, este tariff man, como él mismo se mencionaba, pareciera que puede también ocupar estas herramientas para hacer alguna presión sobre Moscú y poder hacer que Vladimir Putin ceda en algunas cosas. Pero independiente de que se ocupen o no estas herramientas, que por el discurso que dio y por las medidas que pudo protoanunciar, que son bastante radicales, no sé si efectivamente esto puede tener en algún minuto algún aspecto importante en hacer cambiar las posiciones. Recordemos que ya Rusia tiene bastantes embargos internacionales, ha tenido sanciones económicas por la guerra, y aún así no ha servido como un efecto medianamente disuasor para poder generar una medida de negociación, una mesa de negociación con un resultado tangible. Claro, ahora, después de lo que ocurre con esta lectura, nos queda el otro lado, ¿no? O los otros dos lados, ¿no? de este tripartito que es Rusia, Ucrania, Estados Unidos, y es el propio Vladimir Putin, por ejemplo. ¿En qué pie está él respecto de una eventual negociación? ¿Ha estado en algún momento llano a aceptar algunas condiciones? Luego ha retrocedido también al momento de llegar a un atisbo de acuerdo. ¿Hay una intención real por parte de Vladimir Putin de solucionar el conflicto o solo lo está tomando como una moneda de cambio permanente esta relación que tiene con el propio Trump? No, yo creo que efectivamente por la dilación que ha tenido el conflicto y por el coste que ha tenido para el pueblo ruso, sí hay una intención efectivamente
de llegar a algún tipo de mediación. El tema es que efectivamente las cosas que se ponen sobre la mesa para llegar a la mediación son bastante complejas y no es fácil de resolver. Han existido mesas en los últimos 3 años que han intentado negociar un cese al fuego, han habido algunos, en el último tiempo han habido algunas concesiones y cosas en relación a eso, pero no ha habido una mesa de negociación efectiva que haya podido poner un término completo a la guerra, especialmente porque los intereses que existen de parte y parte son bastante irreconciliables. Y eso yo creo que es una medida que, por así decirlo, es un discurso que es muy difícil que cambie de parte del pueblo ruso y que tampoco va a cambiar de parte del pueblo ucraniano. Requiere un tipo de negociación mucho más distinta a lo que está llevando Donald Trump o a lo que intentó llevar otros líderes en su minuto para poder efectivamente generar concesiones. Son cosas que incluso son mucho más profundas porque tienen que ver también con raíces históricas del pueblo ruso y del pueblo ucraniano, que no son fáciles de zanjar. Y efectivamente quizás este tipo de medidas, este tipo de negociaciones que parecieran ser bastante rimbombantes o bastante llamativas para la prensa, no sé si efectivamente tengan algún pie, un punto de poder negociar efectivamente una mesa algo real. Ahora, respecto de los aranceles, esta es una medida que ha impuesto Donald Trump de manera casi genérica, ¿no?, a distintos países sobre los cuales el presidente estadounidense ha buscado generar alguna reacción en el otro gobierno o eventualmente este proteccionismo de su propia economía, que es lo que ha mencionado. Pero en el caso de Rusia, Rusia ya está expuesto desde hace varios años a sanciones económicas importantes, no solo de Estados Unidos, también de la Unión Europea, de distintos mercados. ¿Cuánto realmente le puede afectar un aumento en aranceles de los productos estadounidenses a Rusia, tomando en cuenta el escenario actual? Bueno, efectivamente igual tiene un efecto, pero recordemos que también Rusia tiene aliados que no son economías menores. Entonces, claro, si piensas que, por ejemplo, está de una parte China que efectivamente no tendría este tipo de peros, de decir como si se le compran petróleo a Rusia, tienen este tipo de sanciones porque efectivamente ya está sancionado, ya tiene aranceles, ya hay una guerra comercial en curso, no es menor, son economías mucho más grandes también. Recordemos que también Rusia tiene un mercado interno bastante importante y si hacemos un recuento efectivamente de cuánto ha podido debilitar a Rusia las sanciones económicas de los últimos 3 años, bueno, creo que si eso ha tenido un efecto en ponerlo en términos de la guerra, la respuesta es bastante categórica y decir que no. ¿Ha habido una merma efectivamente a la economía rusa? Sí, efectivamente sí, pero creo que no ha sido el impacto como lo que uno podría haber esperado con estas nuevas herramientas que tiene la disuasión en términos de conflictos de las sanciones económicas, o lo mismo que ha intentado implantar Donald Trump para poder poner términos sobre la mesa con esto de los aranceles. Es bastante complejo, la verdad. Creo que igual parte también de la retórica que ha impuesto Donald Trump en el último tiempo tiene más que ver con lo que dice, pero menos con lo que efectivamente hace. No es tan fácil tampoco recurrir a estas subidas de aranceles porque tienen también unos cambios de dinámicas del comercio global, que no son menores. Y ahí efectivamente una cosa es lo que uno dice y una efectivamente es lo que viene al hecho. Y si uno mira los otros casos que han habido de imposiciones de aranceles, siempre hay algún tipo de negociaciones entre medios, siempre habrá haber algún tipo de conversación que no es tan taxativo como se dice precisamente en la prensa. Si, por ejemplo, ves el comentario que dice Donald Trump que le va a poner un arancel de 50% al petróleo ruso, no sé si efectivamente eso vaya a ser. Claro, estamos hablando con Diego Rojas a propósito de lo que está ocurriendo entre Rusia y Estados Unidos y las negociaciones y el tono que había empleado el propio Donald Trump al momento de hablar de la dilación que generaba Vladimir Putin para un acuerdo. Y estábamos en contacto con él. Ahora sí retomamos el contacto. Diego, te estábamos escuchando, se cortó un momento la comunicación, pero ya estamos de vuelta. Sí, no sé en qué parte me quedé para poder retomar el punto. Bueno, en definitiva estábamos hablando específicamente de un Vladimir Putin que podía eventualmente sufrir con algunas sanciones, pero la verdad es que no hay un mercado interno también muy fuerte, hay una serie de variables, pero para retomar también otro punto importante que tiene que ver con Europa, por ejemplo. Yo ahí Diego, quería preguntarle por Europa, porque en algún momento ya ha habido una serie de reuniones, hoy mismo también hubo en Madrid alguna reunión de diplomáticos del bloque europeo buscando salidas a esto, pero también eventualmente buscando nuevas herramientas que vayan a la par con lo que ocurre con Donald Trump para hacer sentir que Europa también está detrás de Ucrania. Esto ha sido una permanente. Eso aparentemente no amedrenta a Vladimir Putin. El bloque europeo no parece ser una piedra de tope tan fundamental para Rusia, ¿no? No, y menos en términos económicos, que también existe una especie de dependencia de lo que puede ser el petróleo ruso.
Si tú miras también cómo se ha ido la dinámica de Europa, también tiene que seguir calentándose en el invierno. Y la compra de petróleo ruso se hace a veces por otras externalidades, se busca un tercero que lo revende. Hay un montón de herramientas que ha tenido también la Comunidad Europea para poder seguir sorteando y comprando combustible, recurriendo a otros mercados también. Y efectivamente ahí hay un tema bastante complejo. Bueno, Europa yo creo que efectivamente con la llegada de Donald Trump tiene un tema puntual con Ucrania, especialmente por la pérdida de apoyo que puede empezar a surgir en el término económico. Lo cual también abre otras variables que son importantes para Europa en el corto plazo y en el largo plazo también, pensando por ejemplo quién va a tener que pagar la reconstrucción de Ucrania en un eventual conflicto. Si por ejemplo el conflicto llegase a terminar hoy, es muy difícil pensar de dónde va a empezar a salir el dinero para poder reconstruir Ucrania. No es una cifra menor y es una conversación que se suele evitar, por lo menos en términos de la Comunidad Europea. No sé si efectivamente también Estados Unidos tenga hoy en día claro cuál va a ser su rol o su apoyo en el caso de que terminara la guerra el día de hoy. Hay, por ejemplo, algunas cosas que podríamos hilar respecto de otras cosas que ha hecho Donald Trump. Transar tierras raras por apoyo económico, no lo sé. Hay cosas que también ahí están abiertas, pero creo que en el caso de la Unión Europea en particular, el escenario es mucho más complejo por la dependencia que tiene ante Rusia y porque específicamente el conflicto ocurre en su territorio. Sí, a propósito de las tierras raras, este es un debate que ha empezado a tomar fuerza, especialmente luego del interés de Donald Trump y de cuánto los ha mencionado en algún momento. Pero para quienes nos están viendo eventualmente y no necesariamente comprenden lo esencial y lo importante que pueden ser estos acuerdos sobre tierras raras en Ucrania, a ver, Diego, si nos podemos ir conversando acerca de cuál es la esencia, ¿no?, de este contexto y este concepto que es el de las tierras raras y por qué también Donald Trump está tan interesado en regular aquello. Sí, por supuesto, las tierras raras son estos elementos que son necesarios para muchos procesos tecnológicos, la elaboración de chips, microcomponentes y otras cosas, pero específicamente tiene mucho hoy en día en boga por la transición energética y por la dependencia que efectivamente tenemos de poder de ser elementos de baja concentración en pocos lugares y que efectivamente sirven para poder producir materiales tecnológicos. Pensando efectivamente en esta capacidad de Estados Unidos de volver a traer su industria a su territorio nacional y que efectivamente a veces no cuenta con la mayoría de productos de insumos básicos como minerales y cosas así, tiene que recurrir quizás muchas veces a aliados para poder tener estos elementos. Y claro, efectivamente Ucrania tiene una concentración importante de algunas tierras raras, no recuerdo en este momento cuál es el listado puntual, pero son importantes para varios procesos tecnológicos, sobre todo la elaboración de microcomponentes, microchips, que efectivamente tienen una relevancia en todo el proceso tecnológico y producción tecnológica que pueda tener países productores como Estados Unidos, como China, Japón, que son los mayores, y Israel sobre todo también, que son los mayores productores de estos componentes. Taiwán también tiene una gran demanda de tierras raras, pero básicamente apunta hacia ahí, hacia efectivamente volver a traer, a aumentar la industria nacional que requiere insumos básicos, que requiere materias primas, y efectivamente eso tiene que ir a buscar a los potenciales aliados, a los mercados más confiables, a los mercados que ya tienen abierto algún tipo de intercambio comercial. Pensemos también, por ejemplo, en casos como Sudamérica, donde también hay algunas concentraciones de tierras raras, y también lidiar efectivamente con la competencia que existe hoy en día tecnológicamente con China, que sí tiene acceso importante a algunas tierras raras por vía también su territorio nacional o vía aliados estratégicos que efectivamente tienen mercados abiertos y tienen producción de tierras raras. Sí, nos quedan algunos segundos, Diego, pero dentro de lo que ocurre también con Donald Trump, quisiera comentar algo de lo que ha ocurrido en las últimas horas y esta declaración de Donald Trump de querer volver a ser presidente, algo que la Constitución en Estados Unidos prohíbe por lo demás. No existe un referente o algún antecedente que hable de un tercer mandato de un presidente de Estados Unidos y eso es algo histórico y que se ha mantenido como una tradición. Donald Trump parece querer borrar cualquier tipo de tradición con esta intención porque habló en serio, de hecho, dijo no estoy bromeando. ¿Cuál es la percepción que tiene usted, Diego, de esta declaración? ¿Puede ser o no plausible en el tiempo? Es difícil, pero creo que efectivamente Estados Unidos pareciera empezar a latinoamericanizarse un poco. Este debate específicamente es muy recurrente en América Latina en los últimos 10 años, sobre todo en países que efectivamente tienen alguna erosión en sus democracias, donde efectivamente los presidentes empiezan a pensar en su reelección mucho antes, muy anticipadamente al inicio de sus mandatos, sobre todo cuando los mandatos están limitados constitucionalmente. Los
casos que hemos visto en los últimos tiempos de presidentes que han logrado torcer la Constitución de una forma u otra para poder aumentar sus mandatos, ya son regiones que efectivamente han tenido una erosión democrática importante. Sí. Y en los casos donde ha intentado ocurrir eso, efectivamente son países que institucionalmente tienen alguna debilidad latente. Bukele, Eso ejemplo, es algo claro. muy usual en que ocurra en países latinoamericanos donde la institucionalidad es bastante débil, pero que hoy en día se pueda hacer un debate totalmente plausible en un país como una democracia modelo, por así decirlo, como es Estados Unidos, es bastante relevante para entender quizás también la crisis que puede estar viviendo institucionalmente Estados Unidos. Puede que no quede nada, pero aún así que si el debate sea instalado y que hable en serio y que efectivamente tome una medida es algo que tenemos que mirar en cuenta, porque efectivamente no es usual que en países tan tradicionales como Estados Unidos estas discusiones sean una posibilidad real. Bien, Diego Rojas, queremos agradecer estos minutos de conversación con el programa Hoy en el Mundo. Nos estaremos reencontrando muy pronto. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Buena tarde. Buenas tardes. Vamos a revisar otras informaciones que tienen que ver con esta tragedia vivida